RENACER, por sus siglas en inglés, es la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021. Entró en vigencia el 11 de noviembre del 2021 con la firma del presidente Joe Biden. The RENACER Act sends a clear message to Ortega and to Murillo that your time is up. It was a significant piece of legislation that pushed the Nicaraguan regime for freer, fair elections and conditions on the ground for the opposition to be able to organize. Para ello, la ley RENACER establece sanciones dirigidas a aquellas personas que han obstruido el establecimiento de condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. ¿Quiénes son candidatos a las sanciones? Funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega. Familiares del presidente Daniel Ortega. Miembros de alto rango de la Policía Nacional de Nicaragua. Miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Miembros del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Funcionarios del Banco Central de Nicaragua. Miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares. Particulares o entidades asociadas con negocios involucrados en transacciones corruptas con funcionarios en el gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia. Personas señaladas como participantes en actos de corrupción pública en Nicaragua. Al 9 de marzo de 2022, Estados Unidos ha aplicado 51 sanciones a personas allegadas al régimen de Ortega y 9 a entidades estatales y empresas de la familia Ortega Murillo. RENACER también mandata desarrollar e implementar una estrategia coordinada de sanciones con socios diplomáticos. La ley RENACER es uno de los instrumentos más importantes que tiene la administración Biden para ejecutar una hoja de ruta de política exterior hacia Nicaragua. RENACER pide la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, mejor conocido como DR-CAFTA. Lo que Estados Unidos quiere hacer es crear una consistencia entre el libre comercio y el respeto al Estado de Derecho y la democracia. Y para la administración Biden, las dos cosas van de la mano. Entonces, esto es parte de una política exterior consistente con los valores de Estados Unidos. ¿Quién sería el culpable de que excluyan a Nicaragua del DR-CAFTA? ¿La oposición o el gobierno? La exclusión de Nicaragua de CAFTA va a ser, si llega a ocurrir, va a ser una consecuencia inmediata de la continuidad y de la profundización del despotismo en el que se encuentra Nicaragua. Y esto básicamente, el responsable es el gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega, que lograron entrar a un proceso electoral fraudulento mediante el encarcelamiento de personas inocentes y lograron autoproclamarse victoriosos. El informe de corrupción 2021 de Transparencia Internacional ubica a Nicaragua como el tercer país más corrupto del hemisferio occidental. RENACER establece acciones para atacar la corrupción del régimen de Ortega. Incluye a Nicaragua en la lista de países sujetos a ciertas sanciones relacionadas a la corrupción. Manda a elaborar un informe clasificado sobre la participación de familiares de Ortega y funcionarios del gobierno nicaragüense en corrupción. Establece restricciones a instituciones financieras internacionales e introduce una enmienda a la ley NICAAT. I think that's one of the most significant parts of the act is to tighten up that interpretation of the NICA Act, prevent further loans from the IMF, the World Bank, the Inter-American Development Bank to the regime, because that has been a critical source of funding, keeping them afloat over the last few years. La enmienda también amplía las opciones de potenciales sancionados, incluso a individuos y empresas estadounidenses, residentes o extranjeros que colaboren con el régimen Ortega Murillo.
A la par de las restricciones financieras, Renacer ofrece salvaguardas para atender las necesidades humanitarias del pueblo nicaragüense. Renacer manda la elaboración de un informe clasificado sobre las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua, así como la realización de un informe sobre ciertas compras y acuerdos realizados por el gobierno de Nicaragua en relación con el ejército o el sector de inteligencia de Nicaragua. ¡Nicaragua va a ser libre! La ley pide al Congreso la elaboración de un informe sobre abusos de los derechos humanos en Nicaragua cometidos por el régimen de Ortega desde abril del 2018. Asimismo, establece el apoyo a los medios de comunicación independientes para apoyar la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. ¿Qué deben hacer los nicaragüenses para que Renacer sea efectiva? Nicaraguans inside and outside the country can increase awareness of what's going on in Nicaragua, because I think that there's still a gap in knowledge, even here in Washington. Se recoge la información y esa información se puede hacer llegar a través de otras organizaciones directamente a las personas indicadas, encargadas sobre la política exterior en el gobierno de Estados Unidos y a la comunidad europea también. No hay que pensar que el Renacer es la única solución al problema de Nicaragua. Es una herramienta importante, tenemos que trabajar para que se cumpla, pero por sí sola no va a resolver los problemas de Nicaragua. Renacer solo puede ser efectivo, solo puede funcionar si los nicaragüenses juntamos fuerzas. Recordémonos por qué estamos en esta situación. Recordémonos de los presos políticos. Recordémonos de las víctimas que han fallecido. Recordémonos de todo eso y pongamos las cosas aparte que nos molestan o que creemos que nos molestan. Maduremos, ayudemos que Renacer sea efectivo, que funcione para el bien de nuestra amada Nicaragua. Gracias por el video. Ya tenemos a los 3 invitados como panelistas para comenzar el intercambio. Le agradecería que las personas que tienen sus micrófonos abiertos, por favor, los cierren. Los que estamos hablando, que cerremos la entrada de las notificaciones de WhatsApp, Signal, etcétera. Si escuchan algún ruido de mi parte, por favor me avisan. Mi nombre es Javier Meléndez, soy nicaragüense y ahora estoy vinculado con una organización emergente nueva que se llama Expediente Abierto. A muchos de los que están aquí, muchas de las que están aquí las conozco y los conozco porque trabajamos juntos en diversos escenarios cuando yo era el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en Nicaragua. He pasado varios años fuera del país ya y como muchos o casi todos los que estamos aquí, no tengo la posibilidad de poder regresar hasta que haya un cambio. Yo quiero agradecerle en este panel la presencia de todos y todas las que están aquí y sobre todo a nuestros 3 expositores, que son Eric Olson, María Laura Alvarado y Manuel Orozco. El formato es sencillo, cada uno de ellos va a hacer una presentación que no se va a extender por más de 10 minutos y de ahí entraremos a un ciclo de preguntas y respuestas. ¿Quiénes nos acompañan? Eric, María Laura, Manuel, nos acompañan como participantes, como público en este evento, organizaciones de derechos humanos, gente que está por supuesto en el exilio, y entiendo que tenemos la presencia de diversos medios de prensa de Nicaragua que también están en el exilio y una que otra agencia internacional de prensa con corresponsalía en Nicaragua. Yo quiero introducir en este momento a los panelistas. Es un honor para mí presentar a Eric Olson. Me gustaría que por favor se pusiera la cámara.
Es miembro del equipo de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación International Seattle. Su responsabilidad básicamente es supervisar el compromiso de la Fundación con la comunidad política en Washington, así como dar asesoría a los socios centroamericanos de la CIF sobre temas estratégicos y la promoción del Estado de Derecho, la gobernanza y temas migratorios y desplazamiento, ¿ya? Eric también es miembro del Centro de Pensamiento Wilson Center. Ahí fue el director del programa latinoamericano y del Instituto México durante 11 años. Ha publicado numerosos artículos y libros, y uno que por mi especialidad en temas de seguridad que me apasiona mucho se llama Crimen y Violencia en el Triángulo Norte, y se trata de ver cómo la política de Estados Unidos ha ayudado, pero también perjudicado a lo que sucede en términos de seguridad en la región, pero también da opciones de mejoramiento. Eric comenzó su carrera muy joven como asistente de un miembro del Congreso de Minnesota, que es el estado donde nació Eric, y ha trabajado por más de 30 años en América Latina, incluido Venezuela, donde él creció. Conoce muy bien Honduras y México, y por supuesto es uno de los principales activistas académicos que empuja por los cambios en Nicaragua desde Washington, D.C. María Laura es licenciada en Derecho, se graduó del UNAM León. María Laura es vicecoordinadora de la Plataforma Nacional Juvenil y también es miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco para el periodo 2022-2024. María Laura salió de Nicaragua por el encarcelamiento de los miembros del Consejo Político en junio del 2021. Además de ser parte del Consejo Político, está integrada al equipo de comunicación y da apoyo en relaciones internacionales. También ella es el enlace y cuida las relaciones entre la UNAP y otras estructuras políticas, sociales y territoriales con que es socio la UNAP. Y tenemos a Manuel. Creo que hay que ser bastante despistado para no saber quién es Manuel, pero vamos a reiterar. Manuel es el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo, Diálogo Interamericano. Tiene un doctorado por la Universidad de Texas y también es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, así como asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Como creo que todos saben, los que nos acompañan en este intercambio, Manuel tiene una amplia trayectoria internacional en la investigación, análisis de políticas y promoción de temas relacionados con los flujos globales de remesa, así como la migración y el desarrollo en todo el mundo. Es presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de Estados Unidos e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown. Nosotros como nicaragüenses habremos con seguridad visto varias veces testificando a Manuel en el Congreso de Estados Unidos y ha hablado en diversas ocasiones ante las Naciones Unidas. Pero además de este currículum fabuloso de Manuel, lo más importante es que Manuel es nicaragüense, y sí creo que es el académico o uno de los académicos con más trabajo y que más incide y que más aboga aquí en Washington, D.C. Por la recuperación democrática en Nicaragua. A los tres les doy una bienvenida. Les reitero que el panel es muy sencillo. Vamos a darle la palabra en este momento a mi amigo Eric para que él haga un análisis lo más objetivo posible, sin apasionamientos, de lo que han implicado las sanciones como una herramienta de la comunidad internacional para presionar por cambios democráticos en diversos países, y también, por supuesto, siendo un muy buen conocedor de nuestro país, nos va a dar unas palabras de reflexión sobre las sanciones y el caso de Nicaragua. Mucho gusto, Eric, adelante, por favor. Pues mucho gusto, muchas gracias. Buenos días a Javier y el equipo de Expediente Abierto y mis colegas en el panel, y pues los que nos escuchan hoy. Algunos conozco, algunos pues algún día los conoceré a todos, pero me da mucho gusto poder participar en este evento y quizás contribuir a un poquito más de conocimiento sobre estos temas tan importantes para el pueblo nicaragüense.
quiero empezar diciendo que para mí personalmente lo que está pasando en Nicaragua, lo que ha estado pasando en Nicaragua, no es algo recién, pues es algo muy doloroso. Yo sé que no soy nicaragüense, que no lo siento de la misma forma que ustedes de Nicaragua, pero es muy, muy doloroso ver lo que se ha hecho. He dedicado 30 años de mi vida en favor de los derechos humanos y ver cómo el gobierno o el régimen nicaragüense ha sistemáticamente pues, violado los derechos humanos, cometido violaciones de lesa humanidad, pues son sumamente preocupantes, dolorosos y pues algo que no podemos aceptar. Y en particular tuve el privilegio de acompañar varios de los líderes de oposición de Nicaragua, de UNAB, Alianza Cívica y otros aquí en el 19 y ver que ellos han sido no solo encarcelados, pero ahora condenados en una farsa jurídica, pues es también de mucha pena y mucho dolor. Así que pues toda mi solidaridad con los nicaragüenses y quiero hacer lo posible para apoyarlos desde mi rinconcito del mundo, ¿no? Yo creo que, entrando ahora al tema, yo creo que es bastante lógico que en condiciones como las que existen en Nicaragua, donde hay un régimen autoritario, donde no existe ya la democracia y mucho menos el Estado de Derecho, que todos busquemos opciones y posibles herramientas para combatir este tipo de régimen y este tipo de violación a los derechos humanos. Y tradicionalmente, aquí estoy hablando de manera más general, no solo en Nicaragua, los estados han usado varias herramientas. Obviamente, como vemos en Ucrania y Rusia, pues un estado ataca militarmente a otro estado para hacer los cambios que ellos quieren. En este caso creo que es bastante ilegal lo que está sucediendo, pero esto ha sido la historia. Pero a través de la historia también se han buscado otro tipo de herramientas, presiones y herramientas diplomáticas de aislamiento de un país. Y otra herramienta que se ha usado más y más es la herramienta de sanciones. Y hay en el uso de sanciones, cada país tiene su mismo régimen o serie de leyes que controlan o rigen el uso de las sanciones. Por el momento, quisiera yo hablar específicamente y en términos generales sobre el régimen de sanciones de Estados Unidos y qué opciones tiene Estados Unidos en cuanto a las sanciones. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero decir que las sanciones son legalmente legítimas si son usadas conforme a la ley internacional. Esto tuvimos un debate hace una semana con varios juristas globales, juristas internacionales, perdón, donde ellos dicen que dentro de la ley internacional sí se permite usar sanciones, pero siempre y cuando estas sanciones son conforme a la ley internacional y las leyes de guerra o la ley humanitaria. No se pueden usar para crear crisis humanitaria y en contra de niños o jóvenes o personas inocentes, pero sí es legítimo usar las sanciones. El hecho ha sido que en general las sanciones usadas a nivel internacional en gran medida han fracasado en llegar al fin que se espera.
un análisis dice que hasta el 75% de las sanciones que se han usado no logran la meta esperada. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, no nos dará tiempo de revisar todo eso en este momento, pero creo que hay un tema muy importante que hay que tomar en cuenta. Las sanciones tienen éxito cuando el fin que se busca es bastante limitado. Es decir, cuando se define un cambio de acción de forma bastante restringida. A veces se usan las sanciones de forma sumamente amplia. Vamos a usar el ejemplo de Cuba. Estados Unidos tiene sanciones, un embargo en contra de Cuba que data de los años, creo, a principios de los años 60. Ya estamos a 60 años de eso y todavía no han dado el resultado que se había prometido, un cambio del régimen, un cambio bastante amplio. Entonces, usando eso como una explicación o un ejemplo, la conclusión es que a medida que las sanciones buscan un cambio de régimen, un cambio muy amplio, buscan, por ejemplo, y esto es muy común, queremos democratizar un país, es mucho más difícil que tengan éxito. Por otro lado, tienen más éxito cuando la meta usada es más restringida, como digo, más enfocada. Déjame darle un pequeño ejemplo. Bueno, no es tan pequeño, pero un ejemplo. El caso de Irán. Uno pensaría que las sanciones contra Irán serían para democratizar Irán. No fue así. Fueron definidas de forma muy limitada para tratar de que el gobierno de Irán, el gobierno islámico, negociara el futuro de sus armas nucleares o lo que ellos proponían de crear o construir armas nucleares. O sea, el fin, la meta de las sanciones era mucho más específico. Obligar o tratar de lograr que la régimen islámica de Irán fuera a una mesa de negociación no sobre el fin de ese régimen, sino el fin de la inversión en armamento nuclear o energía nuclear. Así que en ese sentido, esas sanciones se piensa tuvieron cierto éxito porque se definió la meta de forma mucho más limitada. No cambio de régimen, pero lograr una negociación sobre un tema bastante limitado o específico. Y este es el tema, cómo definir el fin de estas sanciones. No digo que sanciones son todas malas o todas buenas, todos van a tener éxito o todos van a fracasar. El éxito depende en cómo se definen esas acciones y a qué se dirigen, qué propósito tienen. Ahora bien, yo siento que a veces por la desesperación que sentimos, y aquí yo soy culpable, la desesperación que uno siente con el régimen Ortega Murillo, uno quiere tirarle todo, ¿no? Sanción tras sanción tras sanción, esperando de alguna manera que ellos caigan, que haya un cambio de gobierno, que haya más democracia en Nicaragua. Pero el análisis que hay es que esto poco tiene éxito por hacerse demasiado amplio las metas de este tipo de sanciones. Lo vemos en el caso de Venezuela. Han habido muchas sanciones. De hecho, han sufrido mucho en Venezuela por la mala gestión, la incapacidad del régimen Maduro, pero también porque
estas sanciones de Estados Unidos han sido bastante amplias. Quieren un cambio de régimen. Entonces, la idea sería bajo qué condiciones y qué sería la estrategia específica en el caso de Nicaragua y qué sanciones se deberían usar para lograr un cambio, no quizás todo el cambio, no una victoria final, pero un cambio que nos lleve en el camino de mayor oportunidad y más apertura en Nicaragua. Y en ese sentido, hay varias herramientas que el gobierno de Estados Unidos tiene a su disposición para empezar a sancionar. De hecho, lo han hecho, como se dijo ya son creo 51 sanciones en contra del régimen Ortega Murillo, pero no se ha visto mucho cambio, quizás porque esas mismas sanciones son muy dispersas, no tienen un fin específico. Son legítimas porque van en contra de personas antidemocráticas, corruptas, de acuerdo, pero no tienen un resultado estratégico que quisiéramos. Sí, y bueno, una última cosa que me gustaría decir es que hay varias herramientas dentro de el régimen de sanciones que tiene Estados Unidos. Algunas sanciones son del Departamento de Estado, donde se suspenden visas y hacen difícil la participación de un individuo en actividades internacionales, pero también hay sanciones más que tienen que ver con las relaciones económicas y las financieras de una persona, y donde se puede sancionar, y estas sanciones vienen del Departamento de Tesoro, que sería igual al Ministerio de Hacienda de Nicaragua, donde la sanción es en contra de un individuo o una entidad, pero tiene un costo económico para estas personas. Pueden ser suspendidos sus cuentas bancarias en Estados Unidos, se le prohíbe tener alguna relación económica, comercial con ese individuo o con esa entidad, y crear dificultades económicas para estas personas. Puede ser sanciones en contra de bancos, o como estamos viendo ahora en el caso de Rusia, contra todo el sistema financiero, donde ya se les hace muy difícil participar en el sistema financiero global de transferencia de recursos. O puede ser en contra de un individuo que es designado, son designados especiales por ser parte de una organización criminal, como una organización de tráfico de drogas, terroristas, grupos corruptos, varios niveles y designaciones que se pueden hacer. Pero otra vez, y aquí con esto concluyo, es sumamente importante que pensemos cuidadosamente en qué sanciones serían las más adecuadas para lograr algún cambio específico, y no usar las sanciones solo como golpear porque nos hace sentir mejor. A mí me gustaría hacer todo tipo de cosas contra el régimen nicaragüense por sus acciones autoritarias, represión antidemocrática. Pero si no tiene un impacto sobre estos factores y no hay un cambio en su gestión o su manera de ser, creo que pueden ser hasta dañinos para los nicaragüenses, y también nos vuelve un poco cínicos, porque uno dice, bueno,
se sancionó y no pasa nada. Y yo creo que en parte tiene razón. A veces se sanciona y no tiene ningún impacto. Pero eso es no porque las sanciones no son legítimas, sino porque a veces no somos estratégicos en el uso de esas sanciones. Así que bueno, habrá mucho más que conversar, hablar sobre el tema de régimen de sanciones, pero les dejo con esas ideas iniciales. Muchísimas gracias, Eric. Es solo el inicio. Yo le cedo la palabra ahora a María Laura. Como dije, ella es parte de UNAP y me alegró mucho cuando me sugirieron a María Laura, porque primero no la conocía. No es que no me alegra no haberla conocido, sino que me alegró mucho porque es joven y creo que ahí está una de las esencias en la oposición nicaragüense, que es regresarle el protagonismo a la gente joven y a nosotros como no ser más que simples ayudadores en la medida de lo que se pueda. Yo le pedí a María Laura que abordara un tema que a mi punto de vista es súper estratégico, que es cómo desde los territorios y las organizaciones civiles nicaragüenses se puede contribuir a que Renacer sea un instrumento más puntual, más específico y más efectivo a la hora de apretar al régimen por espacios democráticos. Es un tema que nosotros como Expediente Abierto lo estamos trabajando y que pasa por una faceta siempre de vincular lo local, lo territorial con lo nacional y lo internacional, ¿no? Cuando produjimos el video de Renacer, fue llamativo que fue un esfuerzo que tiene mucho que ver con la diáspora nicaragüense y es ahí donde necesitamos conectar más a la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, con la que está en Costa Rica, pero también con la gente que está en los territorios. María Laura, por favor, te cedo la palabra. Adelante. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Javier, y para mí es un gusto estar acá con ustedes. Yo les traigo la siguiente presentación. Es una presentación corta. Trataré de no tratarme mucho, son 8 diapositivas y las tengo divididas pues de la siguiente manera. Primero es un recuento sobre cómo fue el proceso de formulación, aprobación y ejecución, que es lo que ya el señor Eric Olsen nos estaba comentando. Luego, el cómo ha sido la participación de la población y la diáspora, porque ha tenido que existir esa relación de trabajo entre población y diáspora para tener esta ley Renacer aprobada y sobre todo bien formulada. Luego, explicarles un poco rápido cómo funciona el mecanismo de coordinación entre diáspora y la población en el territorio. Y de último, cuáles son los retos y desafíos de la población, sociedad civil y estructuras políticas. Dividí este último tema de esa manera justamente porque los desafíos que tiene población y sociedad civil vienen a ser un poco diferentes a los desafíos que tienen las estructuras políticas y que por lo tanto tiene que haber una complementariedad en el trabajo para que haya una mayor eficacia de la ley. Entonces, sin más, les agradezco nuevamente la invitación pues, y procedo a mi presentación. Si pueden seguir con la página, porfa. Ok, bien. Aquí en el recuento de Renacer, primero se dio como un proceso de cabildeo. Se creó primero la necesidad del por qué es importante tener esta ley Renacer que pueda conllevar a sanciones a individuos, a grupos e incluso a un sistema financiero nacional. Y es ahí en donde un grupo de nicaragüenses en compañía con senadores y congresistas y también sus asesores y equipo colaborador fue en donde empezaron pues a trabajar en la construcción de este equipo y se dio una primera etapa que fue la construcción y el contenido con insumos que provenían de la ciudadanía y los territorios, insumos necesarios pues que están todos recopilados en el contenido de la ley. Como un siguiente momento se dio pues el proceso de cabildeo a lo interno con cada uno de los staffers, los senadores, hubieron reuniones en ese momento con un sinnúmero de
de liderazgo de las estructuras políticas nacionales, en donde se dejaba claro por qué era necesaria la aprobación y ejecución de esta ley. Luego vino la aprobación en las dos cámaras de los Estados Unidos y posterior pues la ratificación del presidente Biden. Luego como el punto 3 tenemos la implementación, que es el mecanismo de coordinación de denuncia, que les explicaré más adelante a mayor detalle. Luego el proceso de validación, reporte y ejecución. En los dos primeros puntos, tanto en el mecanismo de coordinación y en la validación y reporte, hay un trabajo coordinado desde la ciudadanía nicaragüense en el territorio como con la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Y como ven, la participación de la ciudadanía es transversal a cada uno de estos puntos que se llevaron a ejecución, porque pues sin la participación y colaboración de la gente en los territorios, muchos de los insumos que contiene esta ley pues no hubiesen sido recopilados de la mejor manera. Si pueden continuar, por favor. Ok, gracias. Aquí le explico con detalle cómo fue la participación de la ciudadanía en su implementación y el cómo debe continuar siendo ahorita para hacer eficaz el ejercicio de la ley Renacer. Y es que primero tenemos la interacción entre los individuos y las organizaciones que son quienes recopilan la información. La información que se recopila puede ser denuncias hacia paramilitares o policías o incluso los propios miembros del Ejército Nacional. También hay denuncias de presencia extranjera en Nicaragua, llámese pues la presencia rusa, en todo caso en temas de inteligencia y contrainteligencia que estén colaborando con el régimen Ortega y Murillo. Luego pasamos al segundo paso, que es la validación de la información igual realizada por estos dos primeros actores, por los individuos y las organizaciones. En la verificación de pasos de información se verifican los datos en cuanto a fecha, lugar y nombre de los individuos u entidades a las cuales se está denunciando, y tiene que ser pues una información bastante bien detallada y adjuntarle, de ser posible, fotos y videos para que cuando se esté elaborando el reporte, pueda ir lo más detallado posible y le pueda facilitar el proceso de cabildeo y diálogo a los staffers ya luego que pase el Departamento de Estado. El tercer paso es la recepción de la información. Aquí ya en donde entra la participación directa de la diáspora nicaragüense, en donde se realiza a través de las mesas de trabajo. Ahí tengo entendido un sinnúmero de mesas de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, solo para ponerles el ejemplo, la mesa de trabajo de New York y New Jersey, que fueron unos de los que apoyaron la iniciativa de la ley Renacer, ellos reciben la información y hacen una validación con su base de datos. Aquí, si ven, hay dos momentos de validación, porque es de suma importancia que la información que se incorpore dentro del siguiente paso, que es el reporte, pueda contar con toda la veracidad, la confiabilidad y los datos que el Departamento de Estado necesitaría para poder hacer pues todo el proceso de lobby político y posterior llegar a una aprobación. Entonces, acá en la elaboración del informe, se elaboran informes cada 90 días con los insumos e información recopilada por parte de la diáspora y la ciudadanía en el territorio nicaragüense. Y también pues este informe permite que haya una actualización de la situación y aportar nuevos insumos como personas que sean idóneas para que puedan tener una sanción, siempre tomando muy en cuenta lo que mencionaba pues don Eric Olsen, que el propósito de las sanciones no es solo castigar, sino el que pueda haber un cambio que dé como resultado pues de esta sanción a un individuo en particular. Luego de la elaboración del informe, pasa al Departamento de Estado, precisamente a la Oficina del Hemisferio Occidental, en donde es también enviada una copia a congresistas y senadores para que esto le permita hacer el diálogo y el lobby político necesario pues para su aprobación y publicación. Sin embargo, solo en este momento, recordemos que la ley Renacer tiene como uno de los objetivos el alinear la diplomacia tanto estadounidense como
la de Canadá y la de la Unión Europea para poder tener sanciones coordinadas. Así que es justamente en este momento cuando empieza el proceso del lobby político, en donde Estados Unidos se pone en coordinación con cada una de sus oficinas, presta mayor atención a los préstamos que las entidades financieras internacionales tengan la intención de aprobar a Nicaragua. Entonces es ese momento, una vez recibido este informe, en donde esta parte empieza a trabajar con los insumos recogidos y empieza a realizar pues todo el proceso de cabildeo y lobby político necesario hasta llegar a su aprobación y publicación, que puede traducirse o en sanciones o en reporte de las acciones que el gobierno de Estados Unidos ha estado tomando. Aquí en esto de sanciones es importante mencionar que desde la aplicación de la ley ya van alrededor de 7 o 9 sancionados, si no me recuerdo, entre ellos el Ministerio Público a través de la ley Renacer. Si pueden, porfa, continuar la siguiente presentación. Ok, y este es el mecanismo de coordinación que debería estar funcionando entre la diáspora nicaragüense y la ciudadanía en el territorio. Aquí tenemos en un primer momento que es la ciudadanía organizada, la que recopila la información. También son las organizaciones de derechos humanos, aquí incluso caben organizaciones de víctimas como GREX, UPPN, AMA, UOVA, y organizaciones defensoras de derechos humanos y también organizaciones civiles y políticas que puedan contribuir a que esta información sea bien verificada y validada pues para posterior enviarse a la mesa de trabajo. El siguiente momento es la validación, que como les decía anteriormente es uno de los pasos más importantes. Luego la recepción de la mesa de trabajo de New York y New Jersey y la elaboración del reporte. Esto se hace cada 90 días, como ya les decía. Luego pasa a la oficina del Ministerio Occidental y posterior se realiza el proceso de cabildeo o diálogo político. En todos estos momentos hay una interacción muy de cerca con la ciudadanía y la diáspora, sobre todo en esta parte en donde entra mayor en juego la participación de las estructuras políticas nacionales que podamos de alguna manera apoyar dentro del proceso de lobby político o las pláticas necesarias que se tienen pues que realizar para apoyar al gobierno a recopilar la información necesaria. Y luego está la ejecución y la aplicación de las sanciones, pues que eso ya tenemos claro pues de cuáles han sido las repercusiones de estas sanciones y de cómo ha sido también la ejecución y la reacción del régimen Ortega Murillo ante las sanciones que han recibido. Siguiente, por favor. Aquí viene la importancia de validar la información, que es lo que yo les comentaba. Y es que este paso es de suma importancia, puesto que la información aportada debe ser veraz, confiable y fundamentada. Esto porque la información que se aporte desde el territorio nicaragüense, que deberá ser validada en dos momentos, es necesario porque se incorpora dentro del informe y para mantener la viabilidad y la confiabilidad del trabajo que se está llevando a cabo y para que también pueda haber una mayor eficacia en cuanto al tiempo y acciones a tomar por parte del gobierno de Estados Unidos, es necesaria que la información que se aporte sea más que validada, de ser posible incluir las pruebas que creamos sean necesarias para que este proceso pues se dé de una manera rápida y que no tenga pues mayores complicaciones y que si las complicaciones existen, que no existen pues por parte de la información, sino que se den ya dentro del momento del cabildeo. Esto también es como una manera de resguardar la confiabilidad, la eficacia y también pues el buen trabajo de información aportada por parte de la ciudadanía nicaragüense. Y aquí es importante recordar también que las sanciones no es una manera de castigo hacia las personas afines al régimen Ortega Murillo, y sobre todo de que no es a todas las personas a las que se les va a poder sancionar, tanto de manera individual como de manera colectiva.
porque también lo que pretende esta ley es justamente desestabilizar el poder que tiene instaurado el régimen Ortega y Murillo dentro del esquema del Estado dentro de Nicaragua, y que esta desestabilización pueda aportar a que actores claves del régimen puedan ser sancionados y que de esa manera se vea debilitada la fuerza armada y pública del régimen Ortega y Murillo. Es por eso pues la necesidad real de que la información que se aporte sea validada y que tengamos muy en cuenta de que no es una herramienta como de venganza y castigo, sino una herramienta estratégica que nos puede ayudar a cambiar la correlación de fuerzas que ahorita está teniendo el régimen Ortega Murillo versus la ciudadanía, que es la mayoría poblacional que está en contra del régimen actual. Siguiente, por favor. Y aquí en esta les voy a hablar un poco de los retos de la población y sociedad civil. Sin embargo, estos retos son enmarcados únicamente en el tema de la ley Renacer. Sabemos que los retos de la población y sociedad civil viviendo en un régimen dictatorial como lo es el de Ortega y Murillo son un sinnúmero de retos los que vivimos como ciudadanía. Sin embargo, traté de enmarcarlos y para no tomarme mucho tiempo, traté de reducirlos a la relación directa que tienen pues con la ejecución de la ley Renacer. Entonces, como uno de los primeros retos, tenemos la represión sistemática y el asedio constante pues a la población nicaragüense, y aquí en esto hay una variante importante de que el asedio, persecución y vigilancia se ha extendido incluso a los propios trabajadores, a los trabajadores y funcionarios del Estado. Acá la población no goza de las mismas condiciones en cuanto al acceso del internet, wifi o datos móviles. Y esto porque sabemos que para la recopilación de la información, de datos, fotos y videos, se requiere que haya un uso constante pues en cuanto a las redes wifi y datos móviles por parte de la población. También el hacerle frente a la crisis económica y a los efectos de la pandemia del COVID es uno de los grandes retos que tiene la sociedad nicaragüense, porque cuando un ciudadano está dispuesto a tratar de aportar de alguna manera a recopilar la información, sabemos que le toca distribuir su tiempo entre la función voluntaria, que es la recopilación de información, entre su trabajo, que es remunerado, y también sus asuntos personales y familia. Realmente es uno de los retos más grandes que todos los nicaragüenses corremos al momento de meternos a tratar de aportar para cambiar la correlación o tener un mejor resultado en la situación del país, pero pues son parte de las situaciones a las que tenemos que hacerle frente. Está también que es necesario recopilar los informes de derechos humanos que mencionan actores específicos de la estructura de poder. Aquí estos informes no solo basta recopilar los informes de organismos internacionales como el MECENI o la CIDH, sino también informes de organizaciones de derechos humanos a lo interno de Nicaragua. Llámese el informe que presentó el Grupo de Reflexión de Excarcelados, el informe que presentó la Unidad de Presos Políticos, o incluso los informes de violaciones y asesinatos que presentó AMA y la articulación en su momento. La recopilación de todos esos informes que detallan nombres específicos de actores es importante, sobre todo si estos actores siguen estando dentro de la cadena de mando de la estructura de poder del Frente Sandinista. Luego es necesaria la construcción de un formato único de denuncia que vele por la validez de la información. Este es de suma importancia, sobre todo porque aportaría, este formato único contendría, mejor dicho, cuáles son los elementos que la ley requiere para que los individuos u organizaciones puedan ser sancionados. Entonces, el poder consensuar este formato único de denuncia podría aportar de que el llenado de información o incluso la interpretación de la información pueda ser un poco más sencilla al momento de estar realizando el informe por parte de la mesa de trabajo. Y por último, construir un mecanismo confiable, validador y clandestino. Hacer énfasis justamente en esto último,
porque sabemos que el estado de represión, y aquí me devuelvo al primer reto, que el estado de represión, asedio y persecución hacia la ciudadanía nicaragüense, ya indistintamente si sos o no cercano al gobierno, hace y nos obliga a que la manera de organización y trabajo lastimosamente tenga que pasar a un estado clandestino o semiclandestino, sobre todo por la información que se está compartiendo y lo delicado y sensible que esta información también. Siguiente, por favor. Bien, y aquí les tengo los retos de las estructuras políticas. Como le mencionaba anteriormente, las estructuras políticas tenemos un sinnúmero de retos, ustedes mismos lo sabrán. Sin embargo, igual traté de enmarcarlo en lo que tiene que ver con el ejercicio y ejecución de la ley Renacer, pues, para no extenderme tanto. Entonces, uno de los retos es fortalecer los canales de comunicación y diálogo con las organizaciones de la diáspora. Esto es una tarea pues que como comunidad nacional nosotros nos hemos dado a establecer esos canales de comunicación. Sin embargo, estamos claros que no somos la única organización que está llevando a cabo esa tarea, y es justamente de que cuando hablamos de fortalecer también nos referimos al tratar de no duplicar esfuerzos. Si ya hay un espacio que está realizando estos canales de comunicación, entonces mejor sumarnos a ese esfuerzo y no hacer otro esfuerzo por nuestro lado. Esto responde también a la estrategia de la unidad en acción que están llevando las organizaciones de oposición. María Laura, te queda un minuto. Ok, es mi última presentación, ya voy. El equipo crear un equipo interdisciplinario de expertos que apoyen en el cabildeo político, hacerle frente al asedio, persecución y encarcelamiento y exilio de los liderazgos internos, sobre todo liderazgo en el territorio, mantener articulado un mensaje que contrarreste la narrativa del régimen Ortega Murillo. Esto porque el régimen siempre dice que las sanciones es para toda la ciudadanía y trata de trasladar de alguna manera los efectos de esas sanciones. Entonces es necesario siempre mantener un mensaje articulado y actualizado según las circunstancias que nos esté tocando vivir. También articular acciones que contribuyan a debilitar los pilares de sustentación. Aquí es importante el saber a quiénes o cómo les vamos a enfocar las sanciones futuras, y articular mensajes que generen confianza a la ciudadanía y que no confían en las estructuras de oposición, pues que sabemos que por las últimas encuestas es la mayoría de la ciudadanía la que todavía no confía en el resto de las organizaciones de oposición. Así que esa es parte de los retos que tenemos ante la ejecución de la ley Renacer. Y ya solo la última diapositiva, que es deseándole gracias por su atención, pues, y adjuntándole ahí mis redes sociales para cualquier pregunta. Y muchísimas gracias otra vez por el espacio. Muchísimas gracias, María Laura. Muy bien, gracias. Felicitaciones. Sacábamos las cuentas hace poco y en febrero, el 10 de febrero, se cumplieron los primeros 90 días de Renacer, y el 10 de abril se cumplieron 5 meses, y ahora por eso este intercambio a los 5 meses de Renacer. Yo le voy a ceder la palabra a Manuel. Precisamente, Manuel está en estrecho contacto con gente que toma decisiones aquí en el Departamento de Estado y en otros niveles y en otras instituciones. Y me gustaría la idea es que Manuel nos dé una actualización de qué está sucediendo con Renacer hasta ahora, pero también algunas reflexiones dirigidas a reforzar lo que no es Renacer, para qué no sirve Renacer y para qué sí sirve Renacer y en el contexto de las sanciones. Manuel, adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y gusto de estar con ustedes y conversar sobre este tema. Voy a concentrarme en 3 cosas. Uno es lo referente a los elementos de la presión internacional. 2, los instrumentos que se utilizan. Y 3, un balance de lo que la ley Renacer. Y aquí es importante entender que el nombre de la ley es específico, se llama Reinforcement Nicaragua's Adherence to Conditions for Electoral Reform. Fue una ley diseñada para fortalecer
todos los elementos relacionados con un balance de un proceso político en Nicaragua que llevara al país a tener un proceso electoral libre e independiente. De no ser así, se establecieron diferentes mecanismos, del cual la sanción es uno. Hay 11 componentes dentro de la ley, 12 artículos, de esos 9, hay 9 instrumentos en el del cual la sanción es solamente uno. Pero el punto principal de partida aquí es que la presión internacional tiene a mano una serie de instrumentos que utilizar para incidir sobre un proceso. Ahora, esto depende de 3 factores: el propósito de la presión, la proporcionalidad del nivel de presión que se tiene que implementar en relación con el problema, y en tercer lugar, la precisión de el impacto que se quiere tener. El propósito puede ser uno de crear un cambio en un sistema, en una situación, o incidir o influir sobre ese cambio. Hay una gran diferencia entre los dos elementos. Una cosa puede ser, por ejemplo, remover a un régimen, a un líder, a un dictador del poder. El otro puede ser crear condiciones para que se produzca un cambio en el balance de poder. En el caso de esta ley, el propósito es el segundo: tratar de crear un ajuste de cuentas con diferentes instrumentos precisamente para que el balance de poder fuese favorable hacia el movimiento democrático nicaragüense. En ningún momento hay una intención de desestabilizar un régimen, ni de remover a un líder, sea dictador o no. En términos de la precisión, uno trata de calibrar desde la comunidad internacional cuáles son aquellos instrumentos que irían directamente en aquellos puntos que crearían una debilidad del régimen que está básicamente afectando al país. Y aquí el tema de la proporcionalidad es importante, porque el elemento fundamental del propósito de incidir sobre esta situación es ver cómo se aborda el problema del país. En Nicaragua, el problema del país básicamente, o especialmente después a partir del 2020 en adelante, lo que se produce es una impunidad barbárica. El nivel de impunidad que existe en Nicaragua es tan grande, es tan enciclopédico, que la respuesta proporcional que no sea violenta a esto requiere del uso de diferentes instrumentos que estén calibrados, pero que tengan la precisión de incidir sobre lo que está pasando en el país. Y eso representa un gran reto. En segundo lugar está el uso de los instrumentos. Hoy en día, precisamente, la comunidad internacional, el mundo en general, se encuentra en una situación en donde el uso de la violencia como un mecanismo de restablecer el orden constitucional ya no es una opción. Entonces nos encontramos en la era de lo que se llaman los poderes blandos: el uso de sanciones, de presiones económicas, de instituciones financieras, de condicionamiento de las instituciones financieras, de los préstamos, del avergonzamiento político y moral de estados que violan derechos humanos o que actúan de manera impune, el uso de los medios de comunicación para contrarrestar la impunidad, la censura y la desinformación. Hay una serie de instrumentos que tiene a mano el poder blando que le permite modificar la conducta de un actor que está tergiversando o transgrediendo el régimen democrático, como es en el caso de Nicaragua. Y en tercer lugar, bueno, el punto clave es cómo se procede esto. Se necesita trabajar de manera coordinada, de manera simultánea, simétrica o proporcional y calendarizada. Es decir, todos los mismos tiempos. Eso representa un gran reto. En términos de la ley Renacer es una versión modificada y mejorada de lo que se llamaba el Nicaraguan Conditionality Act, el NICA Act, que tenía como propósito ciertos elementos, pero le faltaban ciertos colmillos. Uno de ellos tenía que ver con el tema de las instituciones financieras. Esta ley, Renacer, lo que tiene son
básicamente 9 instrumentos específicos. El primero es la revisión de CAFTA, el segundo, la revisión o el monitoreo de los préstamos y desembolsos de las instituciones financieras internacionales. Tercero, la coordinación de sanciones con otros actores multilaterales y nacionales. En cuarto lugar está las sanciones a individuos que participan en actividades de corrupción o, muy importante, en obstrucción del proceso electoral nicaragüense en el 2021, en noviembre del 2021. Esto es de gran importancia para entender por qué su implementación lleva ahora 5 meses y ocurre básicamente justo antes de las elecciones en Nicaragua. Otros elementos incluyen la inclusión de Nicaragua dentro de la lista Engel de básicamente personajes implicados en actos de corrupción, y también están la investigación y la actuación sobre los actos de corrupción de la familia Ortega Murillo, y 2 elementos importantes que tienen que ver la investigación sobre la participación de Rusia en actividades de inteligencia, pero también en temas de seguridad. Además están otros 2 elementos importantes. La sección 11 se refiere sobre apalancar y actuar sobre la situación y la condición de derechos humanos en Nicaragua, no solamente en el proceso electoral, pero en general. Y el último elemento es reportar y actuar sobre las condiciones de censura y desinformación que existen en el país. Cada uno de estos puntos tiene una razón de ser, porque el tema de CAFTA, por ejemplo, necesita ser calibrado en relación con la simetría o la precisión que implicaría incidir sobre el régimen en función de la violación al tratado. Y el tratado tiene elementos importantes que han sido violados como resultado del nivel de impunidad. Uno es el acuerdo laboral, 2 es el acuerdo sobre el medio ambiente, 3 es el acuerdo sobre acceso al sistema financiero. Además, la ley le da la discreción al Ejecutivo de invocar el artículo sobre el daño que puede causar un país al interés nacional de Estados Unidos como resultado de las actividades de impunidad o de alteración del orden constitucional. Y esa discrecionalidad que se le está dando al Ejecutivo, es decir, a la administración Biden, es muy importante porque incluye ciertos elementos. Pero estrictamente dentro del contexto legal, hay una violación de CAFTA en función de que las violaciones de los derechos laborales, especialmente en las zonas francas, son un gran problema, ya que los trabajadores se les está exigiendo trabajar más del 30% de la cuota establecida en sus acuerdos. Segundo, la participación en sindicalización es limitada y cuando se produce bajo un ambiente controlado por parte de la Central Sandinista de Trabajadores. En tercer lugar, la libre circulación y movilización de los trabajadores está monitoreada y vigilada. Y en general, la libertad de movimiento de los trabajadores y el acceso a la protección laboral por parte del Estado ha desaparecido. Entonces, el acuerdo lateral de derechos laborales está totalmente hecho a un lado. En segundo lugar, está la extorsión económica que se ha realizado contra los negocios, especialmente negocios que operan en la zona franca, los cuales trabajan en función de exportaciones hacia Estados Unidos. El 90% de las exportaciones nicaragüenses son básicamente 3 productos: oro, maquila y café y, bueno, y azúcar. Básicamente Nicaragua exporta muy pocas cosas, pero muchas de esas exportaciones ocurren en zonas francas donde hay empresas que están siendo extorsionadas por parte del Estado nicaragüense para mantenerse calladas y no participar o no expresarse políticamente a fuerza de ser penalizadas con mayores impuestos o con penalidades propiamente dichas financieras. Otro elemento importante es que el régimen estableció ciertos límites en el envío de dinero y además a través de la ley de protección al consumidor, que entre paréntesis el consumidor sancionado y sus familiares, está violando básicamente
el elemento de acceso al sistema financiero dentro de CAFTA, el artículo 14 del CAFTA. Cuando vemos las instituciones financieras internacionales, cada contrato prestatario que se realiza entre Nicaragua y una organización como el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso el BESI, tiene cláusulas específicas sobre inclusión social, sobre medio ambiente, sobre derechos laborales, sobre anticorrupción, sobre lavado de dinero. Y requiere que las instituciones no desembolsen o no aprueben préstamos si hay una violación a uno o una falta a uno de esos elementos. En Nicaragua básicamente ha faltado por lo menos a la mitad de las cláusulas de los préstamos que ha realizado con el BID, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano de Integración Económica y otras entidades internacionales. Lo que hay es un problema de cumplimiento y de seguimiento del cumplimiento que se está produciendo. En relación con el tema de Rusia, Nicaragua ha alterado el balance regional militar que existe en la cuenca del Caribe con su alianza militar con Rusia, Cuba, Venezuela en particular. Eso crea un efecto negativo incluso en términos del trasiego de drogas por la región, por la cuenca del Caribe, en donde entran a Estados Unidos 800 toneladas de cocaína. También hay otras violaciones importantes del tema de derechos humanos que lo han mencionado anteriormente. Es de vital importancia. Hay una violación completa al respecto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ha resultado en relación con Renacer, la ley, su implementación 5 meses después, dentro del marco no solamente de los 90 días que se supone que debía de presentar 4 informes, sino también del uso de sus instrumentos de presión. Y si yo tuviera que darle una nota de calificación, diría que se sacarían una D. Hasta ahora se han producido unas cuantas sanciones, predominantemente las que se encuentran bajo la lista Engel, más las 6 sanciones que se producen en enero después de la toma de posesión de la dictadura. Sin embargo, no hay una revisión de CAFTA a pesar de que existe evidencia y conocimiento. Tampoco se sabe cuál es el informe sobre inteligencia y participación de parte de Rusia en recabación de información que puede afectar el interés nacional de Estados Unidos. Y también, a pesar de que la administración me ha dicho que es una prioridad para Estados Unidos liberar a los presos políticos, pues hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando al respecto. Mucho de esto tiene que ver con consideraciones de que nadie esperaba la magnitud de impunidad en la que se iba a generar el régimen y pues mucha gente, muchos decisionadores están recuperando frente a esa situación, pero de alguna manera en este momento la administración Biden está entrando en una etapa de reconsiderar cómo aumentar o cómo ejecutar la ley, propiamente dicho, a como está escrita. Hay realmente una fuerte reacción de parte de la comunidad internacional, de parte de la sociedad civil, de un nivel de pasividad de parte de la administración Biden sobre no solamente la implementación de la ley, sino sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua en función de lo que está pasando en toda la región. Entonces, esta es una nueva etapa en donde es posible que se van a ver cambios con un colmillo político. Uno de los temas, por ejemplo, sobre coordinación, tiene que ver con la suspensión de Nicaragua ante la OEA como violación de la Carta Democrática y la aplicación del artículo 21. El objetivo, de nuevo, no es desestabilizar, es seguir manteniendo el canal de comunicación para lograr una mediación política para salir de la crisis política en la que se encuentra el país. Pero eso se hace mediante el calibraje que se va logrando con otras formas de presión que están a mano para que entonces el gobierno se siente y exista un mayor capital político de parte del lado de la oposición nicaragüense. Obviamente hay una serie de cabos sueltos que faltan hilar, entre ellos es que Nicaragua en este momento no tiene una oposición, por mucho que uno quiera decir formalmente no hay oposición,
Hay una fragmentación, hay un espíritu democrático azul y blanco, pero el régimen en este momento todavía sigue imperando con mucha impunidad en el país. Entonces, ese es el estatus de la ley Renacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Supongo que todos escucharon que Manuel le dio un D a la ejecución aquí en Washington, D.C. de lo que es Renacer. Y D es casi un reprobado, ¿no, Manuel? Básicamente un reprobado. Ahora, vamos a entrar a un ciclo de preguntas y respuestas, pero yo les suplico que no nos pongamos muy nicas para las preguntas y respuestas y no salgamos con la historia de que quiero hacer una pregunta, pero también un comentario. Y un comentario es para responder lo que quería preguntar. Es una buena oportunidad. Eric es una persona con una notable experiencia en los círculos de decisiones, al igual que Manuel. Entonces podemos recabar mucha información de ellos. Y sobre todo, a mí me ha encantado escuchar a María Lucía, porque yo realmente estaba desconectado con lo que estaba sucediendo en los territorios. Debo confesar que lo que más, mi reacción inmediata es de que aquí tenemos mucho para colaborar los centros de investigación que son especializados en temas específicos. Por ejemplo, Expediente Abierto tiene una trayectoria importante trabajando los temas de seguridad, trabajando los temas del ejército, la policía. Tenemos un equipo de investigadores nacionales e internacionales que son expertos en temas de Rusia, por ejemplo. Pero un gran gap que yo me he encontrado es a la hora de recoger información específica sobre el ejército en el territorio, los nuevos batallones, quiénes son los jefes de los batallones, situaciones de violaciones y ejecuciones y persecuciones en los territorios, etc. Entonces, si logramos a partir de ahora generar esas conexiones, sería fabuloso. Para el tema de la banca, yo quiero anunciar que pronto vamos a hacer una actividad con el Bank Information Center, que es un centro que se especializa en dar seguimiento a los préstamos de los multilaterales, porque realmente las salvaguardas y el entendimiento de esas salvaguardas para los periodistas y otros centros de investigación no es un asunto fácil para nada. Hay que aprender mucho de eso. Yo les agradezco muchísimo. Quiero aprovechar 3 minutos para algo. No van a ser para mí. Primero, reiterarles que nosotros estamos súper comprometidos con Renacer en Expediente Abierto. Ahorita ustedes van a poder ver aquí en la página, en Zoom, la traducción de Renacer. Yo sé que a los 2 días que fue firmada Renacer, anduvo corriendo por ahí alguna traducción, pero realmente estaba bastante googleada la traducción, ¿no? Digo, se notaba mucho que era una traducción automática. También reiterarles el tema de las alianzas con los centros de investigación. Reitero, nosotros como Expediente Abierto tenemos una capacidad instalada muy fuerte en temas de seguridad nacional, regional, relaciones civiles militares, y realmente conocemos casi al quién es quién en los temas civiles militares y de seguridad en Washington, D.C. Por favor, dennos información, hagan contacto con nosotros cuando se trate del tema del ejército, de Rusia, China, etcétera. Igual, lo mismo con el CAFTA, DR CAFTA. Yo me imagino que, por ejemplo, FUNIDE tiene una capacidad instalada fabulosa para elaborar un buen informe sobre cómo podemos entrar al CAFTA a través de Renacer sin dañar a la economía del país, pero sí ocasionándole mucho estrés económico a Ortega y su círculo de poder, ¿no? Esas son, ahora, si ellos como FUNIDE no lo quieren hacer porque realmente piensan que DR CAFTA debe ser intocable, esa es otra historia, ¿no? Yo cerraría acá, yo le daría la palabra en los últimos 2 minutos, no sé si la señora Rosalía Mille y alguien más de la diáspora está atendiendo aquí, para que cierren este evento con algunas palabras sobre cómo la diáspora está trabajando y coordinándose con todos nosotros en este esfuerzo. Por favor, necesitamos que sea en 3 minutos. Rosalía, adelante. Muchísimas gracias y disculpe por tirarle este disparo sin advertencia.
No tenga cuidado. Veo que aquí estamos entre amigos, estamos entre colegas. Mi mensaje es igual, tal vez más contundente, más fuerte, y basado pues en las palabras que he escuchado aquí de los panelistas, a quien admiro y tengo pues mucho respeto. Mi mensaje es el mismo. Aquí estamos en diferentes ríos. Se recuerdan, ¿verdad?, que si queremos juntarnos y tener esa fuerza, de esas aguas, de esa energía que debemos que tiene que salir de muy adentro de nosotros, que podemos llegar a alcanzar lo que queremos, esa solución, ¿verdad?, al problema enorme de Nicaragua. Ya sabemos los presos políticos que están sufriendo inmencionables cosas que son torturas que son de la Edad Media y peor. Entonces el mensaje es que pongamos aparte nuestras diferencias. Todos queremos lo mismo, pero tenemos que tener la humildad y el aprecio a las diferentes opiniones que hay de otras personas, de otro grupo, y darnos cuenta, analizar, reflexionar y llegar a tener una estrategia común para poder seguir adelante de un modo también no solo responsable, sino que al hacer eso nosotros vamos a poder trabajar y dar un testamento a los actores, aquí pues no solo en Europa y en otras partes del mundo, pero específicamente en los Estados Unidos con relación a la ley Renacer. Lo que dijo Manuel, y estoy totalmente de acuerdo, yo también estoy un poco desilusionada con el proceso. No veo resultados que pueden ocurrir y deben de ocurrir ahora mismo. Pero también no pierdo fe, y creo ya para cerrar, pues que coordinando y colaborando con todos estos actores, incluyendo los actores aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Congreso, la OEA, no se sorprendan que ellos también quieren lo mismo. Lo que necesitan es un empuje, y eso nos toca a nosotros también. Ahí lo dejo. Colaboración, coordinar y respetar. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Gracias a todos. Yo entiendo que aquí casi todos tienen la información de contacto de Manuel por si quieren enviarle una pregunta directamente a mí, o lo pueden hacer a mí y yo canalizarle a María Laura, a Manuel y a Roberto las preguntas. En todo caso, ya en un rato este video va a estar disponible en la página web de Expediente Abierto, y también antes que termine la semana habrá un resumen escrito de este intercambio. Muchísimas gracias a todas y todos, y muchas gracias, María Laura, me impresionó, muy articulada. Adiós, chao.